¿Qué es una cámara de ionización? Para detectar la ionización. Bueno, más bien es para producir, ¿no? Para producir los iones a partir de nuestra molécula, ¿verdad? O nuestra muestra, ¿sí? Y les dijimos, mencionamos ayer que había dos grandes tipos, la fase gaseosa y la desorción. ¿Cuál era la diferencia entre ellas? El estado físico en el que se manejaba. No necesariamente ese es secundario, más bien es la temperatura, ¿sí? Así como dice ahí su compañero, la temperatura era la gran diferencia, ¿sí? Al momento de utilizar las cámaras de ionización, ¿sí? Las cuales hay en fase gaseosa y desorción, ¿verdad? ¿Sí? Ok, y ahí mencionamos cuáles eran cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí tenemos el espectro anterior, ¿verdad? Que vimos en un principio, donde ahora con lo que hemos visto, pues sabemos que el pico que aparece alrededor de 100 unidades de masa atómica o relación masa-carga en esta gráfica, corresponde al pico ion molecular, ¿verdad? Y los otros que son menores al pico ion molecular en masa se denominan picos fragmento, y el más intenso, que es el definido como 100%, se denomina pico base, ¿verdad? Ok. ¿Y qué me indica el pico ion molecular? Pudiera ser como la molécula que estamos analizando en sí. Así es el peso molecular de una sola molécula, ¿verdad? Es como si fuera una sola molécula sin un electrón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué sin un electrón? Porque se necesita que la molécula tenga carga para que la pueda detectar. Así es. Y sin un electrón, pues automáticamente nosotros obtenemos un catión radical, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, dentro de las cámaras de ionización, ¿verdad? También se puede dividir a su vez en fuente de iones dura y fuente de iones suave. En la fuente de iones dura hay una gran cantidad de energía que se incide sobre la molécula. Entonces tenemos una fragmentación bastante notable, ¿sí? Y en la suave solamente es un pequeño exceso de energía, ¿sí? Es suficiente para producir fragmentos, y eso nos deja con una poca fragmentación. Aquí tenemos dos espectros, uno de fuente de iones dura y otro de fuente de iones suave, ambas de la misma molécula, ¿sí? Ok. ¿Qué podemos observar? Pues lo que nos dice cada una de ellas, ¿verdad? En la dura, pues hay una gran fragmentación, y en la suave hay menos picos, ¿verdad? Menos picos, ¿sí? ¿Qué más podemos observar de diferencia entre ambos espectros?
Sí, José Ángel. Que como que están invertidas como la acumulación, ¿no? Por ejemplo, en la suave, como que está al 100% como más cercano a la molécula original. Y en la pesada, en la dura. La dura. Ajá. Está como más cargado en la zona donde está en la molécula más pequeña, supongo. Ok, o sea, el fragmento es menor, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, esa es una diferencia, ¿verdad? El tipo de pico base, ¿verdad? En la suave es de 141 ese pico base y en la dura es de 41. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Lo otro que no, bueno, no sé si es que aparece como muchísimo más barras en la dura. En la intensidad, en la intensidad, ¿no? O abundancia relativa. No, es que ve que por ejemplo, en la suave está solo una raya marcada en cada una. Son como 6 o 7 rayas nada más. Y en la otra hay bastante como pues, Picos, picos, ajá, se llaman picos. picos sí, pero Ok, ¿qué más? Aquí alguien puso algo, déjenme ver qué dice. Los desplazamientos, no hay desplazamiento aquí, todavía no hay desplazamiento. Su compañera que está allá en resonancia, ¿sí? El desplazamiento, dice, los desplazamientos son más continuos en la ionización dura. No hay desplazamiento aquí. Los picos, son picos, ¿sí? Cada uno de esos picos tiene una masa, ¿sí? Y ahí solamente los que tienen un número arriba quiere decir que son los más intensos, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, en 70 está, no sé si pudiéramos marcarlo como 71, 69, 68, no sé, porque acá 67 casi está a la mitad, entonces no tengo la lista a la mano, ¿sí? Pero cada uno de ellos es un pico fragmento, ¿sí? Con una masa, ¿sí? No es que se desplacen, sino que hay más fragmentación, ¿sí? Supongan que han visto, no sé si han visto los videos estos de las gentes que pican, ¿verdad? Fruta o cosas, bueno, fruta y verduras es lo que más se ve, ¿no? En esos videos de los cuchillos. Que obviamente pues hay gente que pica, o simplemente no sé si recuerdan los gazpachos, ¿verdad? Que están ahí en el centro, están picando, ¿verdad? La fruta, y la hacen pequeñita en un 2x3, ¿no? ¿Sí? Obviamente cuando es un vaso de diferente tipo de preparación, los cubos son más grandes, ¿no? ¿Sí? Y para un gazpacho son muy pequeños. Entonces, no es la misma energía que utilizan para picar uno que para picar otro, ¿sí? Obviamente, si ustedes están solicitando un vaso de fruta, se los dan con cubos más grandes. Si solicitan un gazpacho, se los dan más pequeños, ¿sí?
Y es eso, a final de cuentas, ¿no? Que aquí hay más fragmentos, ¿sí? No se desplazan, sino que aquí la fuente de ionización es dura, ¿sí? Que aplica bastante energía y obtienen más fragmentos, ¿sí? La hacen pedazos, por decirlo así. En cambio acá solamente es un pequeño exceso, el suficiente para romper los enlaces, ¿sí? Para romper los enlaces. Entonces, no necesariamente, ¿sí?, va a haber tantos picos. Pero si se fijan, prácticamente los valores de los más abundantes de arriba coinciden con los más abundantes de abajo. ¿Sí? Bueno, que son los únicos realmente. ¿Sí se fijaron en eso? ¿Por qué creen que coincidan? Sí. Los valores, ¿verdad? O sea, el valor de los picos más abundantes, ¿verdad? ¿Sí? Coinciden, más o menos, ¿verdad? Coinciden en algunos casos con los de la fuente de ionización dura y la fuente de ionización suave. ¿Sí? Obviamente en la dura hay más fragmentos, hay más picos, fragmentos, muchos más. ¿Sí? Porque estamos sometiendo la muestra a a un exceso de energía, ¿no? Obviamente va a haber más rompimiento de enlaces. ¿Sí? ¿Por qué creen que coincidan más o menos los valores de esos picos? ¿Ok? Son muestras iguales, exactamente, casi algo más, María Montserrat. Así tiene que ver mucho eso de que pues, es la misma muestra, ¿no? La misma molécula, ¿sí? Al final de cuentas, pero algo más específico. Pues sería la forma en la que se descompone la molécula o se divide en partes por la fragmentación que hay de la molécula. Es como lo más común que puede haber, ¿no?, entre eso. Ok, ahí más o menos, ok. Si ustedes recuerdan, les dije que las moléculas tendían a fragmentarse y generar esos fragmentos los más estables posibles, ¿verdad? ¿Sí? Ok, y considerando que es la misma molécula, ¿verdad? La misma molécula, los fragmentos o las partes donde se puede romper y generar fragmentos más estables, pues prácticamente es el mismo, ¿no? Como dice su compañero, como dijo su compañera, es la misma muestra. Entonces van a perder o no perder, van a tratar de fragmentarse lo más parecido posible debido a tratar de generar los fragmentos más estables, ¿no? Obviamente van a ser, los fragmentos más estables tienden a ser los mismos, ¿sí?, en ambas fragmentaciones. Algo más que nos haga falta de observar entre esos dos espectros.
La otra sería, profesor, que llega hasta, por ejemplo, la ligera o la No, suave, suave, ¿sabe? suave y dura. Sí, sí. Que la suave llega casi hasta como la más original de la molécula, ¿no? Pues llega hasta 157, creo, me parece ahí. ¿Ok? 158 y la otra nada más llega hasta 112. Ah, La dura. exactamente, ¿sí? Esa es una gran diferencia, ¿sí? Aquí en la fuente dura, ¿sí? Nos marca, ¿verdad?, dónde debería estar el ion molecular, ¿sí? Es tan fuerte esa energía, ¿verdad?, que de por sí, si se han fijado, ¿verdad?, en estos pocos espectros que hemos visto, la intensidad o la abundancia del pico ion molecular no es tanta, ¿sí? Son pequeños esos valores, ¿verdad?, de abundancia de los picos ion molecular, ¿sí? Es que imagínense que, no sé si ya les puse este ejemplo de la lluvia, que ustedes, ¿verdad? Creo que sí ya les puse, ¿verdad?, el ejemplo de la lluvia, donde ustedes ahora, ¿verdad?, van a ir del edificio el que está enfrente de la biblioteca, que no me acuerdo cómo se llama, K, es el K, ¿no? Sí, ¿no? Se llama el edificio K, el que está ahí enfrente de la biblioteca, donde está enfrente pues del laboratorio de análisis clínicos, ahí en Pharma. Ok, y entonces están ahí en el K y tienen que ir al I, ¿verdad? Al I, que hace muchos, muchos años era el H, ¿sí? Ok, y tienen que ir para allá, a fuerza, ¿no? De eso depende su vida, de que vayan hacia allá, ¿sí? Ok, y está lloviendo, ¿verdad? Está lloviendo, pero es una lluvia, ¿cómo decirlo? Pues que está chispeando, ¿no? Nada más, ¿verdad? Y todos avanzan al mismo tiempo, ¿sí? Avanzan al mismo tiempo ustedes, que son 43 personas, ¿verdad? Van avanzando todos hacia ese edificio I, ¿verdad? Ok. No todos se van a mojar igual, ¿verdad? Inclusive habrá hasta algunos que saquen su sombrilla, o alguien que traiga una gorra o un sombrero o algo así por el estilo, o una buena chamarra, ¿no? ¿Sí? Pero no es lo mismo, ¿verdad?, que esté chispeando a que esté lloviendo fuerte, ¿sí? Y que de todos modos tengan que ir para allá, ¿sí? ¿Qué va a suceder si está lloviendo fuerte y todos van hacia el edificio I? Pues nos vamos a mojar de alguna otra forma, ¿no? Exacto, pero ¿cuándo se van a mojar más? ¿Cuando esté lloviendo fuerte o cuando esté chispeando nada más? O lloviznando. Cuando esté lloviendo fuerte. Cuando esté lloviendo fuerte, ¿verdad? Y de esos, ¿verdad?, que cuando está lloviendo fuerte se van en bola, ¿verdad? Y luego hasta se van abrazando ahí en bola todos a ver quién se moja menos, ¿no? Como tratando de taparse con los compañeros, ¿verdad? ¿Cuántos llegarán sin mojarse? Los que van más en el centro, ¿no? Exactamente, los que van más en el centro. Pero ¿cuándo? ¿Cuando llovizne o cuando llueva fuerte? Cuando llueva fuerte. Cuando llueva fuerte van a llegar más secos. Ah, no, cuando llovizne. Ok. Entonces, cuando esté lloviendo muy fuerte, pues prácticamente nadie se va a salvar, ¿no? ¿Sí? Y es algo similar, ¿sí? Ahora imaginen que esa lluvia, ¿verdad?, es tan fuerte, ¿verdad?, va a ser algo muy sanguinario, ¿no?
Es tan fuerte esa lluvia que en vez de mojarlos simplemente les corta un pedazo del cuerpo, ¿no? ¿Cuántos llegarán completos? Pues ninguno. ¿Quién dijo nadie? Ya lo vi. Ok, nadie llega completo. Ok, cuando está lloviendo fuerte, pero cuando está lloviznando, ¿verdad? Y se van protegiendo unos con otros, ¿sí? Ok, pues a lo mejor, ¿no? Entonces es lo mismo aquí, ¿sí? Es tan fuerte esa energía que se está aplicando que no hay moléculas, ¿verdad? Que den origen al pico ion molecular en la fuente dura, ¿sí? Ahí en la fuente dura es tan fuerte, ahora sí que ese exceso, que todas las moléculas que entraron prácticamente se fragmentaron, ¿sí? Entonces, en cuanto a la suave, ¿verdad? Aquí sí lo vemos, el pico ion molecular. De hecho, hasta vemos el pico intacto, miren, ¿sí? Pero obviamente aquí reportaríamos el M-1. ¿Por qué el M-1? Pues es un poco más abundante, ¿no? O bastante más abundante que el pico ion molecular, que sería este que marqué aquí en amarillo pequeño, ¿no? Pero esa es otra diferencia y creo que esa es la más importante, que en la fuente dura, ¿verdad? En la fuente de ionización dura es complicado observar el pico ion molecular. En cambio, en la suave, ahí es un poco más, bueno, o es más sencillo, ¿sí? O más probable, ¿sí? O posible que podamos observar el pico ion molecular, ¿sí? Y si nosotros lo que queríamos era observar el pico ion molecular y la metimos acá, pues lo más seguro es que no lo observemos, ¿sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Y entonces, esta diapositiva ya la habíamos visto, ¿no? Anteriormente, la habíamos visto con el IR, ¿sí? Con pues prácticamente el IR, ¿sí? Aquí está el IR, ¿verdad? De las dos moléculas son diferentes, esos IR, ¿sí? Y ahora lo que nos atañe a nosotros es esto, ¿sí? Y aquí tenemos también, ¿sí? Ambos tienen su reporte, ¿sí? De espectrometría de masas, ¿sí? Espectrometría de masas por impacto electrónico sería aquí. Espectrometría de masas por impacto electrónico, ¿sí? Que tienen una relación masa-carga y con una abundancia relativa, ¿sí? O una intensidad relativa, ¿sí? Donde en 304, ¿sí? De relación masa-carga, aparece el M-1, perdón, menos agua, en este caso, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el electrón que se perdió probablemente sea del agua. ¿El qué, perdón? ¿El electrón? No puede ser solamente un electrón, ¿sí? Tiene que ser la molécula de agua completa. Pero, por ejemplo, en el anterior ve que tenía, por ejemplo, la molécula de OH. Ajá.
y pues nada más sea menos un electrón. No, no era menos un electrón, era menos un protón. ¿Sí? O sea, el m-1 no quiere decir que sea menos un electrón, porque ¿cuánto pesa un electrón? ¿Cuál es el peso de un electrón? No sé. No, pero pues, ok, no sabes, pero a ver cuál es, pues búscalo, ¿no? Ahí están. ¿El peso de un electrón? El peso de un electrón. $9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ok. A la menos 31 kilogramos, ¿sí? Si hay pérdida de un electrón, ¿me afectará a mi pico ion molecular como tal? Pues la carga, ¿no? Nada más en la carga, exactamente, ¿sí? Nada más en la carga, Es lo que me porque refería. realmente ese de 9.11 por 10 a la menos 31, pues es prácticamente despreciable, ¿no? En cuanto a un peso, ¿sí? Bueno, a la masa, ¿no? Entonces, en el anterior que decíamos, el M-1 es menos un hidrógeno, ¿sí? Si tú le quitas un hidrógeno al metano, ¿verdad? El metano, ¿cuánto pesa? Pues lo mismo. No, el metano, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el metano? 16.04 gramos sobre mol. Ok, 16, ¿verdad? 16. Si le quito un hidrógeno, ¿cuánto me queda? 15. 15, ¿verdad? Ya tendría un metilo, ¿sí? Y ahí sí se nota, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, si esos kilogramos, ¿verdad? A la menos 11 kilogramos, decían, lo transforman a gramos, ¿verdad? Y le hacen la resta a esos 16 o 15, ¿verdad? Pues prácticamente les va a quedar la misma cantidad. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí la diferencia es que esta molécula, ¿verdad? El ion molecular, el que se observa en esa espectrometría, ¿sí? Es un peso de 304 con una abundancia relativa de 2. Es lo que nos indica, ¿sí? Esta parte aquí. Entonces, ¿qué era lo que esperaban encontrar para esa molécula? Que no lo encontraron. Un 322, ¿sí? Eso es lo que esperaban encontrar, ¿sí? Ok, esta molécula, ¿verdad? Aquí dice que tiene grupos hidroxilo, ¿sí? Los grupos hidroxilo tienden a desprenderse a la menor provocación cuando hay energía, ¿sí? Cuando hay energía, entonces se desprenden y pueden irse de dos formas, ya sea como un grupo hidroxilo como tal, o se roban otro protón, por decirlo así, ¿verdad? Lo toman, pues, ¿no? Vamos a quitar la palabra roban. Abstraen otro protón de la molécula,
¿sí? Y se van en forma de una molécula de agua, ¿sí? ¿Cuánto es una molécula de agua? Son 18, ¿verdad? Entonces, 322 menos 18 nos queda el 304. Por eso están reportando, ¿sí?, la pérdida de esa molécula de agua. Y cada uno de esos números que viene ahí son los picos del espectro, ¿sí?, con su concerniente o con su respectiva abundancia relativa entre paréntesis para cada uno, donde me dice que el de 43, el pico de 43 es el más abundante, ¿sí? Y ese me generó mi pico base, ¿verdad? Pero yo podría decir que ese 43, ¿qué parte de la molécula es? ¿Qué parte de la molécula será? Aunque no conozca la molécula. Es como más pequeño, ¿no? Sí, pero ¿qué fragmento? Yo podría decir que ese fragmento es un isopropilo, ¿sí? O un propilo, una de esas dos, ¿sí? Porque pesa 43, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta de CH3 más CH2 más CH2, ¿verdad? O CH3 más CH3 más CH, ¿sí?, les va a dar el 43, ¿no? Sí. 15 más 15 van 30, ¿verdad? ¿Sí? Más 12 del otro carbono, ¿sí?, ya van 42, más un protón del CH serían los 43, y por el otro lado serían 14 y 14, serían 28, ¿sí? A eso le suman los 15 del metilo, ¿sí?, y les da el 43. Entonces tiene que ser un fragmento de ese estilo, ¿sí? Y luego viene aparte otra relación masa carga, si se fijan, ¿verdad? Pero esta ya tiene decimales, ¿sí? Y esta es la espectrometría de masas por ionización, por electrospray de alta resolución, ¿sí? Entonces, en esta alta resolución, lo que se está calculando, ¿sí?, es la masa de forma más precisa y exacta posible de la molécula, ¿sí? Y de hecho se compara con el calculado, ¿sí? El calculado para la molécula que tiene 20 carbonos, 34 hidrógenos y 3 oxígenos más un átomo de sodio, ¿sí? En la ionización por electrospray, al momento, ustedes necesitan llevar a cabo la preparación de la muestra, ¿no? Porque de entrada aquí dice que es un aceite incoloro, ¿verdad? Es un aceite incoloro, y para llevar a cabo una aspersión, ¿qué se necesita? Por ejemplo, por lo general las chicas tienen su atomizador para peinarse, ¿no? ¿Qué le ponen? Agua, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí,
Sí. ¿Por qué el atomizador no lo llenan de hielo? No saldría nada. No saldría nada exactamente, ¿verdad? Sí. O va a salir bien fría, ¿no? Cuando se comience a fundir, ¿sí? Pero obviamente nosotros tenemos que hacer una preparación, ¿sí? Una preparación para poder llevar a cabo la aspersión, ¿verdad? Se tiene que hacer una preparación para llevar a cabo la aspersión en el electrospray, ¿sí? Entonces, en esa preparación se utilizan algunos compuestos y esos nos dejan iones de sodio o de litio, ¿verdad? Que los denominamos como el acarreador, ¿sí? El acarreador, el que acarrea, ¿verdad? Ok, entonces en el electrospray, si ustedes ven algo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuánto era lo que habían pensado que tenían que obtener? ¿300 qué? 322, ¿no? 322, exactamente. Y están obteniendo 341. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el sodio prácticamente es 23, es 22.9898, ¿sí? Es decir, 23, ¿no? ¿Sí? Entonces, al momento de llevar a cabo esa expresión, pues el sodio, ¿sí? El sodio se une a nuestra molécula, ¿sí? Y se ve reflejado en la masa que se detecta, ¿sí? Entonces, aquí están poniendo la fórmula condensada, pero obviamente ponen, o el cálculo es a partir de la estructura, ¿sí? Más ese sodio. ¿Y cuál es la diferencia entre lo calculado y lo experimental? ¿Cuál es la diferencia entre lo calculado, ¿sí? Lo calculado, y aquí tenemos lo experimental. Calculado, experimental. Nada, básicamente nada. Prácticamente, ¿verdad? La diferencia es 0.0002, ¿verdad? Unidades de masa atómica, prácticamente nada, como dice su compañero, ¿no? Entonces, para poder decir que nuestra molécula es, ¿verdad? La que nosotros estamos proponiendo, también por eso nos piden las masas de alta resolución en la gran mayoría de las revistas. ¿Se acuerdan que en un principio se decía que es una técnica indispensable y complementaria? Pues es por esto, porque solicitan, ¿verdad? Las masas de alta resolución, por lo menos de baja, y las masas de alta resolución las pueden sustituir por un análisis elemental, ¿sí? Ese análisis elemental pues, les va a decir la composición de la molécula y también lo tienen que comparar lo experimental con lo calculado. Igual tiene que coincidir, ¿sí? Para la molécula de abajo también tienen una espectrometría de masas por impacto electrónico, ¿verdad? Donde aquí ellos obtienen un ion, ¿verdad? Alrededor de los 202, ¿sí? Relación masa-carga, y ese resulta ser su ion molecular y aparte resulta ser su pico base, ¿sí? Su pico base. Entonces, pues realmente es un espectro muy pequeño, donde nada más están reportando 3 fragmentos,
¿sí? El ion molecular, que es el pico base, de igual forma, otro en 162 y otro en 131, que ya es de menor abundancia, 9, ¿verdad? ¿Sí? Y también tienen su espectrometría de masas de alta resolución. Esta espectrometría de masas, de alta resolución es llevada a cabo es un acoplamiento entre ionización química a presión atmosférica y ionización por electrospray. Y también tienen su calculado, ¿verdad? Calculado para su molécula más un protón. Eso les da lo calculado 203.0821, y lo que encontraron es, caray, todavía no era, puede ser para acá, ahí está, 203.0818. ¿Cuál es la diferencia? 0.0003 unidades de masa atómica. Eso nos asegura que nuestra molécula, ¿verdad?, es de la que estamos tratando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Por qué en la de arriba le agregaron sodio y en la de abajo no? Bueno, o sea, Porque no necesariamente el sodio siempre se va a reflejar. ¿Sí? Si la molécula tiene afinidad por el catión, automáticamente pues va a generarse esa interacción. ¿Sí? Pero no necesariamente va a suceder siempre. ¿Sí? De hecho, ahí la molécula, lo que le gustó más a la de abajo el protón, es el el hidrógeno. protón. ¿Sí? Por eso es el M más 1 sería, ¿no? Porque es la molécula como tal, ¿sí?, más un hidrógeno. ¿Sí? Entonces ahí, en esa ionización química, ella acepta el protón. ¿Sí? Dependiendo de lo que se utilice para la preparación de la muestra, va a ser lo que se adiciona. En esta ocasión de arriba tenemos sodio, pero también podríamos tener litio. ¿Sí? Es decir, un 7 prácticamente. Bueno, el litio es 6.941. Si hablamos de alta resolución, pues tenemos que decir las decimales. Si es baja resolución, pues son números enteros, ¿no? ¿Sí? Pero pues cualquier compuesto o muchos compuestos me podrían dar un número de 202, ¿verdad? Igual en el de arriba, muchos compuestos me podrían dar un 304, ¿sí? O 322, era lo que se esperaba, ¿no? Pero ¿cuántos me van a poder dar el 345.2408? ¿Y cuántos me van a poder dar el 203.0821? Perdón, 818, que es el experimental. Pues solo uno, ¿no? Pues exactamente, realmente se va reduciendo esas posibilidades. ¿Sí? ¿Sí? Ok, y entonces ya vimos cómo se reporta, ¿no? ¿Sí? No agregamos el espectro como tal, ¿sí? Sino que va de acuerdo a sus relaciones masa-carga y sus abundancias relativas, ¿no? Para conocer, obviamente, las abundancias relativas, ustedes, anteriormente nos imprimían el espectro, ¿verdad? Y aparte del espectro, venía una lista, ¿sí?
ahí continuo al espectro venía una lista donde venían los tiempos, ¿verdad? En los que iban obteniéndose los picos, ¿sí? El peso del pico, ¿sí? Y su intensidad relativa, ¿sí? O abundancia relativa, ¿sí? Entonces ahí ya no había forma de ver o no hay forma de equivocarse, ¿no? Porque ellos están viendo que en 289 su abundancia relativa es 6, en 231 es 13, en 121 es 80, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahí en esa parte de la abundancia relativa, ¿sí? Ahí se puede redondear, ¿sí? O sea, son 120.900 y algo. Como es baja resolución, no podemos poner los decimales, ¿sí? Pero sí podemos redondear. Está ya más cerca a 122 que poner 121, ¿sí? Ahí sí. Pero en la alta resolución es los números que da, ¿sí? Ok. Entonces, ahora aquí yo tengo una molécula, ¿verdad? ¿Sí? Que fue sometida a un impacto electrónico, a 20 electronvolts, ¿sí? 70 electronvolts se considera fuente dura, 20 electronvolts se considera fuente suave, ¿sí? Ok, entonces aquí yo tengo una molécula de 25 carbonos, 37 hidrógenos, 6 oxígenos y un nitrógeno, ¿sí? Y lo que van a hacer ustedes es reportar ese espectro, como vieron en la diapositiva anterior. Obviamente aquí la abundancia relativa va a ser a ojo de buen cubero, ¿no? No tenemos listado, entonces pues va a ser a ojo, así ustedes van a extrapolar y de entrada ahí pues no sé, será un 72, ¿verdad? De abundancia relativa, 71, ¿sí? Ya ustedes deciden qué es. Obviamente no me van a decir, me van a decir 40, pues no, ¿verdad? ¿Sí? O van a decir abundancia relativa de ese de 47, 22, pues no, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es acercándonos a lo que podríamos encontrar en la lista. Pero aquí lo importante es que quiero que reporten, ¿verdad? Entonces, tienen unos minutillos para reportarlo, por favor. Y ahorita los vamos a ver cómo le hicieron. O sea, básicamente nada más quiere que pongamos la frecuencia de cada uno y con su peso. No hay frecuencias aquí. O sea, pues o sea, la abundancia pues contra la masa. Abundancia contra relación masa-carga. Bueno, pero lo van a hacer como si fuera para una publicación, así como aquí, ¿verdad? Por eso les puse ahí que el espectro fue adquirido por impacto electrónico y sería de baja resolución.
¿Listo? ¿Alguien ya terminó? ¿Cómo van? ¿Nadie ha terminado? ¿En qué vas, Brandon? Es el único que ha respondido. Ok, 289 y 302.
Ok. Les voy a dar 8:15 y los vemos.
Ya me pasé un minuto. Ok, ¿cómo les fue? Yo creo que mal, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué Yo mal? creo que mal. Nadie ¿Por qué? contesta. ¿Eh? Pues nadie contesta. Pues sí, ¿verdad? Aquí, miren, les voy a decir algo. ¿Qué es lo que primero tuvieron que hacer? Identificar el que tiene mayor abundancia. Ok, pero antes de eso, lo que tenían que hacer es ver, ¿verdad? ¿Cuál era el pico o, bueno, el peso de esta molécula? ¿Sí? 450. 447, o sea, sí es, ¿no? Sí es, y entonces eso me indica que este de aquí sí es mi pico ion molecular, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿por qué marca un pico ahí en 450? No, no es 450, Ah, es el de arriba, el número no, sí pensé 447. pensé que como tenía el 450 que era lo máximo. Ok. No, por eso debiste calcular, ¿verdad? ¿Cuánto? O sea, 12 por 25, ¿sí? 12 por 25, 37 más 37, bueno, más 37 más 6 por... Ok, y eso sumándolo, exactamente, que sí está ahí, ¿verdad? Sí está ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí. Ok, ahí está nuestro ion. Entonces, ¿qué observan aparte de eso? Que el ion molecular es impar, ¿verdad? ¿Se fijaron? 447, ¿sí? Entonces, cuando las moléculas tienen nitrógenos, ¿sí? O por lo menos nitrógenos impares, nuestro pico ion molecular es impar, ¿sí? Cuando la molécula tiene nitrógeno, el ion molecular es impar, ¿sí? Esa es una clave, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, número de nitrógenos pares o no tuviera nitrógeno y observáramos ese 447, pues seguramente sería el M-1, ¿sí? Porque si no tiene nitrógeno tendría que ser 448. Impar, ajá, sí. Ok. Entonces es eso lo que les quiere decir ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a avanzar, ¿verdad? Vamos a avanzar. Déjenme les paso este enlace de un video. Espérenme. Para que ustedes los vean, se les generan ahí también en la plataforma hay videos, ¿verdad? Hay videos que ustedes pueden observar. Pero si se van a YouTube, aquí se los voy a poner, les genera los subtítulos, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Déjenme ver si lo puedo compartir. Si no, ya ustedes lo podrán ver con más calma, ¿no?
Entonces, aplicaciones principales es determinar la estructura e identidad de los compuestos, ¿verdad? ¿Qué está involucrado como fenómeno? Es la ionización y el rompimiento, ¿verdad?, de la molécula en fragmentos, ¿sí? Eso a su vez nos va a generar los iones, ¿verdad? Hay ventajas y también hay desventajas, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de las puras ventajas, ¿no? Ventajas en el análisis cualitativo, que vamos a tener peso molecular preciso, masa de las partes integrantes de la molécula y muy alta sensibilidad, ¿sí? Eso nos lleva a la detección también de impurezas. Ventajas es que tiene una alta sensibilidad y el promedio de muestra que se necesita para este análisis puede ser menor a 1 miligramo. Obviamente pues no pesamos menos de 1 miligramo, pesamos 2, ¿sí? 1 tal vez o 2 es mejor. ¿Por qué? Porque las balanzas, si ustedes están pesando 1, sería como jugársela mucho al peso, ¿no? ¿Sí? Cuando son en las balanzas analíticas. Otra cosa de las limitaciones o desventajas es que no puede diferenciar entre estructuras isoméricas, ¿sí? Obviamente entre enantiómeros pues menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esta técnica lo que le interesa es romper, ¿sí? Romper los enlaces. Y si está, por ejemplo, el OH en alfa o en beta, eso no le interesa porque lo que va a hacer es romperlo, ¿sí? Desprender ese OH. Entonces no le interesa cómo esté en el espacio. Simplemente lo va a romper, ¿sí? Y limitaciones para la muestra o desventaja para la muestra. No hay desventajas si ustedes contaran con todos los equipos, ¿sí? O sea, si no puedo hacer u obtener un espectro, ¿verdad?, en impacto electrónico porque se me despedaza mi molécula y no veo nada, ¿sí? Pues la paso a una ionización química y si la ionización no me sirve, la ionización química, pues tengo todos los equipos, pues la mando a un Malvin-TOF, ¿verdad? O la mando a algún otro, ¿sí? Pero obviamente, pues sí está complicado tener pues, todos los equipos, ¿no? ¿Sí? Ok, voy a dejar de compartir en este momento para tratar de compartirles el video, a ver si funciona. Voy a silenciar este micrófono y voy a abrir el otro.
Creo que no está funcionando. Acá ya en una máquina ya avanzó un poco y en la otra, y para ustedes que lo están viendo, se quedó en nada más en técnicas instrumentales modernas, ¿verdad? A ver, lo voy a intentar por acá. Bueno, creo que sí tiene muy bajo volumen. ¿Sí escuchan? ¿No? No. Apenas escucho yo. Ah, sí. No, no van igual. Ok, bueno, pues ni modo. Déjenme regresar acá. Ok, bueno, ya les dejé ahí el link para que ustedes lo vean, ¿no? Ah, ahí voy, ahí voy. Listo, aquí estamos de regreso. Sí, está muy bajo el volumen de ese video. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, hay videos, ¿verdad? Ahí en la plataforma de este tipo de espectrometrías, de otras, ¿verdad? Y entonces también les voy a pasar estos links para que ustedes los vean ya con calma y se puedan poner los audífonos o puedan subirle el volumen a todo. Ahí, y sobre todo que vean los subtítulos. Eso ayuda bastante. Además de que ya van a entender, pues porque ya, ya hemos visto algo de esto, ¿no? Ok. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Cámaras de ionización. Cámaras de ionización. Dos grandes grupos, fase gas, ¿verdad? Y desorción. Fase gas, la muestra primero se va a volatilizar y después los componentes gaseosos son ionizados. Desorción, la muestra es sólida o líquida y eso, como le comentaba a una de sus compañeras, pues no es tan dramático, pero esto sí, para moléculas no volátiles y termolábiles. Eso sí, ¿verdad? Eso es importante, porque podría ser nuestra muestra sólida o líquida y ser estable
térmicamente y pues la mandamos a la fase gas, ¿no? Es lo de menos. Pero al no serlo, ¿verdad? Tendría que ser forzosamente una desorción, donde en el impacto, bueno, en la fase gas tenemos impacto electrónico, ionización química y ionización de campo. ¿Sí? Aquí viene un esquema de cuándo se han utilizado, de cuándo acá, ¿verdad? Donde hay unas, pues, más recientes, ¿no? No iba a decir nuevas, pero pues del 85, pues no, son, ya tiene, ¿en qué año nacieron ustedes? 2000. 2001, fíjense, pues sí, hace 15 años antes de que nacieran ya se estaba aplicando la termonebulización, ¿sí? Ok, entonces pues sí, no es tan reciente entonces, ¿verdad? Ok, pero si se fijan, hay parte de la historia que va avanzando muy rápido, ¿sí? Obviamente en el año 2000, que ustedes nacieron, 2001, todavía, bueno, eran muy pocos los que traían celular. Antes, cuando salieron los celulares, eran unas cosas así muy grandes, muy estorbosas. Bueno, ahora ya estamos igual, ¿verdad? Nada más que son más delgados, ¿sí? Pero eran unas cosas muy, muy gruesas y bueno, ahora también, ¿verdad? Les iba a decir, todos los días la tenían que cargar y pues, prácticamente ahora también por todo el uso que se les da, ¿verdad? Pero esos avances tecnológicos han sido muy marcados y muy buenos. Tan es así que yo me acuerdo que antes los celulares nada más servían para mandar mensajes y llamar, ¿verdad? Cuando se mandaban mensajes, no, pues ya era algo así muy avanzado, ¿no? Que mandaban mensaje, ¿no? Casi siempre era nada más para hablar. De hecho, antes les contaban el número de palabras en los mensajes y si te pasabas, pues se dividía en 2 mensajes, entonces te cobraban por mensaje. Ahora ya los mensajes ni los usa nadie, ¿verdad? Ya es una aplicación o varias aplicaciones diferentes. Los SMS se usan cuando se cae todo, ¿no? Siempre y cuando siga la tecnología funcionando. Y esos avances, por ejemplo, que les menciono en los teléfonos, también han sido en las computadoras, en la computación. Había anuncios de máquinas que nunca iban a ser obsoletas con poderosísimos 128 gigas, no gigas, ¿qué? Gigas, megas, 128 megas de disco duro, ¿verdad? Sí, y decían, nunca será obsoleta, porque pues la memoria era muy, muy limitada. Entonces, ahora también hay otra tecnología, bueno, que está patentada por otra empresa, que realmente yo no la he visto, nada más he visto que la anuncian y se llama Orbitrap. No sé, todavía no he visto si es una nueva como tal, así como estas de ionización, bueno, impacto electrónico, ionización química y todo este tipo, ¿no? No sé si es una nueva como tal o es una variación simplemente, ¿no? ¿Sí? Bueno, dentro de la desorción está desorción de campo, átomos rápidos, ¿sí? Espectrometría de masas de iones secundarios, desorción por láser, que es el MALDI, la de plasma, ¿sí? Donde va a haber colisiones balísticas, así se denomina. Imagínense, ya se darán cuenta, o por la pura oración que acabo de mencionar, que acabo de decir, pues ya se imaginan que eso es algo fuerte, ¿verdad? Por electrodinámica, ¿verdad? Y por electronebulización.
Acá tenemos otro esquema también. Con esta ya está un poco más del año 1985. Ya llegamos al 2002. Vean, donde ya hay ionización por electrospray de biomoléculas. ¿Sí? Biomoléculas. Y ese es un campo, pues eso ahora sí, relativamente nuevo, ¿sí? Donde se pueden secuenciar diferentes tipos de proteínas o de biomoléculas, ¿sí? Dependiendo de los fragmentos que se van obteniendo, ¿sí? La secuenciación, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes hablar que ya se secuenció el gen de no sé qué, o algo se secuenció, ¿no? Y es realmente nuevo y es también por este tipo de técnicas, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto de las cámaras de ionización? Bueno, tenemos el impacto electrónico, ¿verdad? Que sería, vamos a hablar de ellas así rápidamente. El impacto electrónico es fase gas, donde va a haber un bombardeo, ¿verdad? Un bombardeo de electrones en las moléculas. Esas moléculas van a recibir el golpe, ¿verdad? O el impacto de un electrón que va a llevar una energía aproximada de 70 electronvolts. Les dije que eso ya era algo fuerte, pueden variarlo, inclusive hasta bajarlo a 20 electronvolts, y con eso será suficiente. Entonces, una vez que se impacta el electrón, nos genera nuestro catión, ¿verdad? Nuestra especie iónica, y solamente el 10 a la menos 4% es ionizado, ¿sí? O sea, no todo lo que entra aquí se ioniza. Realmente, si se fijan, es una parte pequeña, ¿sí? Una parte pequeña de las moléculas las que se están ionizando, ¿sí? Pero ¿cuánto será un electronvolt? Un electronvolt son 96.486 kilojoules por mol, ¿sí? O sea, nada despreciable esa energía, ¿sí? Entonces, el haz de electrones pasa, ¿verdad?, del cátodo hacia el ánodo, ¿sí? Y esos electrones que están viajando por el filamento, ahí en ese video que pueden ver más tarde, van a ver cómo pasa también, bueno, se ilumina nada más la cámara, ¿no? Se ilumina, ¿sí? Y es esta parte, el impacto electrónico por parte de el haz de electrones sobre la molécula. Entonces nos va a producir fragmentos cargados positivamente, ¿sí? Y esta técnica es aplicable a todos los compuestos volátiles que sean menores a 103 Dalton, ¿sí? A 103 Dalton, ¿por qué menores a 103? Porque entre más grande es la molécula, ¿sí?, más fragmentos vamos a obtener. Y por ejemplo, si ustedes, claro que pueden meter moléculas muy grandes de forma directa. ¿Se acuerdan que les dije ayer que podía haber una inserción directa como tal? Pero la fuerza o la energía es demasiada, entonces van a ver una fragmentación extensa, ¿sí? Y esa fragmentación extensa de una molécula muy grande pues realmente no sirve, ¿sí? Esa no nos sirve. Por eso la limitación en cuanto al peso, ¿sí? Ok, bien. Entonces ¿verdad? Llegan los electrones que son emitidos por un filamento caliente de tungsteno o de renio, ¿sí?
esos van a ser acelerados. Aquí tenemos estas rejillas, miren. Rejilla de electrones, o sea, rejilla aceleradora, ¿verdad? Estas van a tener un potencial, ¿sí? Un potencial eléctrico. Y entonces van a hacer que viajen los electrones del ánodo hacia, perdón, del cátodo hacia el ánodo, ¿sí? Es decir, hacia la parte, ¿verdad?, que las atraiga, pero fuerte, ¿no? Aquí va a estar la lluvia de electrones, vienen hacia acá, ¿sí? Y todo el que se pase por este lado se arriesga a ser impactado por un electrón, ¿sí? Y como les decía, pues realmente es una proporción pequeña la que va a quedar en forma de catión, en forma de catión, pero como ion molecular, ¿sí? Intacta, ¿sí? Ok, y también muchas de ellas pues van a pasar sin ser impactadas, ¿ok? Entonces, las trayectorias también de estos electrones y de las moléculas está en ángulo recto, o sea, los electrones vienen aquí y las moléculas van en forma horizontal, de acuerdo a nuestra gráfica, y aquí forman un ángulo recto, ¿sí? ¿Ok? Al momento de que se cruzan, ¿sí? Y entonces al momento de que se cruzan, tienen que colisionar o puede haber o tiene que haber, no puede, tiene que haber una colisión entre los electrones y las moléculas para generar la ionización, ¿sí? Y esa ionización, como les decía, no es muy eficaz, ¿sí? No es muy eficaz, no es como la lluvia sí nos hubiera mojado a todos, ¿sí? Pero esta ionización no es muy eficaz, ya que entre 1.000.000, ¿verdad? ¿Sí? O sea, de 1.000.000 de moléculas, ¿sí?, solamente alrededor de una molécula va a experimentar la reacción primaria. ¿Cuál es la reacción primaria? Tener la molécula menos un electrón, ¿sí? Solamente una de 1.000.000 de moléculas, ¿sí? Donde el M, pues, es nuestra molécula de analito, y el M en forma de catión radical, pues es el ion de esa molécula, ¿verdad?, a la cual se le abstrajo un electrón, ¿sí? Ok. Entonces, todos los iones, ¿verdad?, positivos que son producidos por ese impacto van a ser atraídos por las rejillas, ¿verdad?, de aceleración, ¿sí? Y van a ir siendo atraídos, o van a ser atraídos con tal de que pasen hacia el analizador de masas, ¿sí? Estas rejillas de aceleración o placas de aceleración van a tener un potencial también eléctrico de alrededor de 5 volts, ¿sí? Esto se va a aplicar entre las placas, ¿sí?, para que nuestra trayectoria continúe, ¿verdad?, continúe hacia nuestro analizador, ¿sí? Ok. Entonces, una vez, ¿verdad?, que tenemos nuestros iones en fase gaseosa, ¿sí?, pueden ser reproducibles, ¿sí?, reproducibles siempre y cuando también sean acelerados o sean impactados también a la misma energía, ¿sí?, a la misma energía. Porque como ustedes vieron en los fuentes duras y suaves, ¿sí?, podría haber sido una a 70 electronvolts y otra a 20 electronvolts, ¿sí?, y son totalmente diferentes los patrones de fragmentación, ¿sí? Pero debemos de decir
cuánto fue la energía o cuál fue la energía que se utilizó para obtener los espectros de masas, ¿sí? Y eso está en las generalidades de las publicaciones. O sea, se utilizó un equipo tal a tantos electronvolts, ¿sí? O a tantos electronvolts y ionización química con metanol o con el disolvente o gas que hayan utilizado. ¿Sí? Entonces, dentro de esta cámara, ¿verdad? Hay partes, ¿verdad? De masa pequeña, ¿sí? Pero hay una alta energía cinética. ¿De quién? Pues de los electrones, ¿sí? Entonces, esas moléculas, ¿verdad? Van a sufrir el choque, pero estas moléculas, ¿verdad? Van a adquirir estados vibracionales y rotacionales excitados, ¿sí? O sea, si ustedes llegan, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor ahorita ya están grandes y ya no es tanto así, pero por ejemplo, si estaban más pequeños y tenían algún hermano, ¿verdad? Más que nada en los hombres, ¿no? No sé si en las mujeres, pero tienen un hermano y llegan y le dan un zape o un golpecillo. Su hermano se queda bien tranquilo, ¿verdad? Nomás viéndolos. ¿O qué hace su hermano? Ustedes llegan y ¡pam! Le dan un zape. Cuando estaban chicos, más que nada. No sé si todavía. ¿Cómo? Ándale. Pues no tanto así, ¿verdad? O sea, se tiene que desquitar, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa a un estado vibracional. Exactamente, me da otro zape. Exactamente. ¿Por qué? Porque, ándale, le dice a tu mamá, pues sí, esa es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Y tu mamá te va a poner en un estado vibracional y rotacionalmente excitado, ¿verdad? Con la aplicación de energía que te va a dar. ¿Sí? Igual las moléculas, ¿no? ¡Pum! No se van a quedar así nada más. Ya me quitaron un electrón. No. Van a pasar a un estado vibracional y rotacionalmente excitados. ¿Sí? Entonces, eso también, ¿verdad? ¿Qué me va a producir? Me va a producir fragmentos. ¿Sí? Porque no se puede quedar así con tanta energía, se tiene que relajar. ¿Sí? Se tiene que relajar y eso va a ser mediante una fragmentación. ¿Sí? O sea, si se rompe, ¿verdad? Genera un catión que es más estable. ¿Sí? Porque como en un video que les voy a pasar, dicen que cuando tenemos nuestro catión radical, o sea, nuestro producto de la ionización primaria, ¿sí? Sabemos que hay un radical y que hay una carga catiónica, ¿verdad? En la molécula, pero no sabemos dónde está, ¿sí? No podemos decir aquí está en este carbono, aquí está en este otro elemento, ¿sí? O átomo, ¿sí? Cuando está así como ion molecular. Pero si se rompe la molécula, ¿verdad? Y lo que les decía la vez del isopropileno, ¿sí? O del propileno, perdón, del propileno, sí, del isopropilo, ¿sí? Donde se va a quedar la carga en el metilo o en el carbono que me genera un catión más estable, pues obviamente que en el metilo no, que me va a quedar en el carbono que me genere el carbocatión más estable, ¿sí? Y eso me liberó parte de esa energía, ¿sí? Que se alcanzó a un estado vibracional y rotacionalmente excitado, ¿sí? Entonces, esos fragmentos van a ser menores que el ion molecular por esa razón también, ¿sí? Y esos son iones que descienden, ¿verdad? A ver.
ver si lo puedo. Aquí está. Así le puse medio chueco para que no se me moviera. Esos son iones descendientes o hijos de los iones moleculares. ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos que nuestro impacto electrónico, bueno, les voy a dar unos minutillos para que estiren las piernas. ¿Sí? Se levanten de la cama y se estiren un poco o se cobijen bien, ¿verdad? O se levanten de la silla, de donde gusta, donde sea que estén, ¿verdad? Entonces regresamos 9:05, por favor. O si gustan, nos podemos seguir. Un descansito, profe. Órale, pues, sale. 9:05. Bueno, 9:10 para que vean, 9:10.